Salmo 119, versos 17 al 24 dice: Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por el beneficio que nos das de escudriñarla y poderla, Señor, atesorar en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, nuestra mentalidad, y permitir, Señor, que sea tu Espíritu Santo que esté transformando nuestro corazón, nuestra vida a la luz de tu palabra, para ser mejores y parecernos más a ti como tus hijos, Señor. Pedimos que eso se dé en esta mañana, que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento a tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a ver que la palabra de Dios es maravillosa, deseable y deleitosa. Tres cosas que califican y cualifican la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa, deseable y deleitosa. Y hoy estaremos estudiando, como les decía, la tercera de 22 estrofas. La tercera de 22 estrofas de este salmo, y cuyas frases o cuyos 8 versículos que tienen de estrofa, todos los 8 versículos comienzan con la letra hebrea Gimel, la tercera letra del alefato hebreo, Gimel. Y vamos a ver a través de ellos cómo los mandamientos de Dios, cómo la palabra de Dios es maravillosa, deseable y deleitosa. Y usted va a ser confrontado hoy con respecto a esto de cómo asimilamos o cómo asimila usted la palabra de Dios en su vida. Entonces, la primera parte, allí en sus cartillas, está en la página 10, vamos a ver que la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es maravillosa. Dice el verso 17 y 18, recorriendo esta estrofa de este salmo: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa es la oración del salmista, es un cántico, también es una oración que hace el salmista al Señor. Y lo primero que aprendemos allí es que vivir y guardar la palabra de Dios es un bien de parte de Dios. Vivir y guardar la palabra de Dios es un bien de parte de Dios. Y Él ruega y dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Así que la petición del salmista es que él considera, primero se considera siervo de Dios, y después considera que la palabra es un beneficio que él necesita para vivir. Así que la petición del salmista, que se considera siervo de Dios, es recibir el beneficio de vivir y guardar la palabra de Dios. Y la construcción gramatical de esta frase muestra los verbos vivir y guardar de manera continuativa y siempre mirando al futuro. Y la oración pudiera ser: Señor, haz bien a tu siervo, de tal manera que viviré y guardaré tus mandamientos.
Es decir, que ese es el beneficio que el salmista le pide al Señor. Señor, haz bien a tu siervo de tal manera que yo viviré y guardaré tus mandamientos. Y esta petición es muy diferente a la nuestra, a la cotidiana, donde le pedimos al Señor el empleo, donde le pedimos que nos sane de una enfermedad, de una dolencia, donde le pedimos al Señor por nuestros hijos. Pues es una petición muy centrada en querer conocer y disfrutar de una vida en el Señor. Haz bien a tu siervo de tal manera que viviré y guardaré tus mandamientos. El beneficio que el salmista pide al Señor es que Él pueda continuamente vivir y pueda guardar su palabra. Entonces, Él quiere estar continuamente viviendo y atesorando la palabra del Señor. Él considera que la palabra de Dios es un bien, un tesoro preciado. Eso es lo primero que vemos allí en esta estrofa, que vivir y guardar la palabra de Dios es un bien que viene de parte de Dios. Lo segundo que nos muestra el salmista es que necesitamos la acción de Dios a nuestra vida para tener la dicha de contemplar de forma asombrosa lo maravilloso de su palabra. El salmista es consciente que necesita de la acción de Dios para poder recibir ese bien. Necesita la acción de Dios para tener la dicha de contemplar de forma asombrosa lo maravilloso de su palabra. Usted en la noche mira las estrellas en un día despejado y usted contempla la maravilla de la creación. Pero si usted tiene la oportunidad de mirar esas estrellas a través de un telescopio, usted va a tener la oportunidad de contemplar aún más la maravilla de la creación de Dios. Entonces, la petición en el verso 18 del salmista es: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y el ruego es intenso, es decir, abre mis ojos intensamente. Él indica que él quiere tener una percepción espiritual e interna para contemplar la maravillosa ley de Dios. El salmista sabe lo imprescindible que es para él la ley de Dios, pero que necesita de Dios para que pueda verla. Necesita que Dios se revele para poderle contemplar. Ayer en el ayuno el pastor nos mostraba la palabra de Dios en Ezequiel, donde dice que Dios a su pueblo le dio de su espíritu para que ellos pudieran guardar la ley, para que su pueblo pueda guardar la ley y poner por obra los mandamientos de Dios. Entonces el ruego del salmista es ese ruego de alguien que necesita una visión 2020 con referencia a la palabra de Dios. Una visión 2020 es aquella capacidad que tiene usted literalmente para a 20 pies o a 6 metros ver bien a una persona. Y el salmista está pidiendo una visión 2020. Le dice al Señor: abre mis ojos para contemplar la maravillosa palabra de Dios. Y quizás usted necesite esa acción de Dios en su vida para que usted pueda asombrarse, para que usted, por ejemplo, abra la Biblia. Usted empieza así a abrir la Biblia y entonces usted llega: ay, aquí llegué al primer libro de las Crónicas, y comienza usted a leer y dice: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enot, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magot, Madal, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Ritaf y Togarma.
Y usted se queda asombrado, Dios mío, qué palabra tan maravillosa, togarma. Y usted tiene que pedirle al Señor que abra sus ojos para que usted contemple lo maravilloso que hay allí. Y usted no salga simplemente, no, he aprendido un togarma. Usted necesita de la acción de Dios para poder contemplar la maravilla de la ley de Dios. Que usted pueda abrir el primer capítulo de Génesis y usted se asombre de lo maravilloso de cómo Dios habla allí en ese primer capítulo. Que usted pueda ver el primer capítulo del primer libro de las Crónicas, como ahora, y usted se asombre, quede maravillado. Que usted quede maravillado con las parábolas de Jesús. Que usted quede maravillado con el libro de Apocalipsis. Usted necesita de la acción de Dios. Y lo está pidiendo nada más y nada menos el compositor de este magistral salmo de 22 estrofas, 176 versículos en forma de acróstico con todas las letras del alefato hebreo. Y si el salmista dice que necesita que Dios abra sus ojos, yo creo que usted y yo necesitamos de esa oración. Yo creo que nuestra oración tiene que ir cambiando a la oración del salmista. Y bueno, el ruego del salmista es así. Y quizás usted necesite esta acción de Dios en su vida. Y yo quiero animarle a que haga un experimento mañana en la mañana. ¿Y cuál es el experimento? Usted se levanta y abre su Biblia y usted va a tratar de leerla por más de 20 minutos. Escuche bien el experimento. Este es un experimento que usted va a hacer mañana. Se levanta, abre su Biblia y usted, no en el celular, su Biblia, y usted va a tratar de leerla por más de 20 minutos. Y usted va a analizar y va a escribir cuál va a ser la reacción suya en ese momento. Y la reacción suya puede ser una, dos de esas cuatro que están allí en azul. Una reacción que usted puede tener es pereza al leer. Entonces usted, bueno, me levanté, abre su Biblia y comienza a leer y usted, la verdad es que tengo pereza, usted escribe ahí, en cualquier parte. Tengo pereza para leer la Biblia. Esa es una reacción que usted puede tener con ese experimento. La segunda reacción es indiferencia. Sí, indiferencia. Y usted coloca ahí el celular, puede usarlo para colocar el cronómetro. Y usted empieza a leer y me faltan 9 minutos todavía, tengo que seguir leyendo. Me faltan 5. Y sigue leyendo y terminé de leer los 20 minutos. Sí, indiferencia. Indiferencia. Usted es indiferente. Esa es otra reacción. La otra es dureza en el corazón para usted quedarse. Dice, cumplí los 20 minutos del pastor. Pero no voy a seguir porque él dijo apenas 20 minutos. Y yo me pasé 20 minutos 30 segundos. Dureza en el corazón para quedarse leyendo. Escuche bien el experimento. Yo voy a pedirle que le tome foto a eso para que usted pueda hacer, no se lo olvide, para que haga el experimento en la casa. Y el otro experimento es falta de comprensión. Usted leyó, pasó los 20 minutos, pero no entendió qué significa togarma. Falta de comprensión. Entonces, ese experimento lo vamos a hacer ¿cuándo? Mañana, ¿cuándo? Cuando nos levantemos en la mañana. Esa es la tarea. La tarea número 1 es esa. ¿Listo? Si usted hace el experimento y usted califica en cualquiera de esas 4 que están en azul, usted es un candidato para orar al Señor y decirle: Padre, abre mis ojos. Padre, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces usted mañana me puede llamar
Y me dice, pastor, ¿usted está en su oficina? Sí, yo quiero llegar allá porque quiero comentarle cómo me fue. Esa es la segunda tarea. Esa es la segunda tarea. Oh, usted me llama y me dice, pastor, mire, me fue así y así y así, listo. O me escribe al WhatsApp. Usted me dice, ¿cómo le fue en ese experimento? Esa es la segunda tarea. Y tiene esta semana para hacer esa tarea. Ahora, puede ser que en el experimento a usted le fue en la última que está allí. Y usted dice, a mí me fue bien porque yo no quería dejar de leer porque estoy asombrado, pastor. Imagínense que me echaron del trabajo porque llegué tarde. Estoy contento, pastor, me echaron del trabajo, que llegué tarde. Imagínense que fue 2 horas y media y me di cuenta que no había el trabajo y llegué y ya tenían a otro ahí. Usted me comenta que así le fue a usted. Usted no quiere dejar de leer porque usted está maravillado, usted está asombrado. Usted no quiere dejar de contemplar la maravillosa ley de Dios. ¿Cuál sería su reacción al leer la palabra de Dios? Dígale a su compañero cuál de esas, dígale ahí, cuál de esas es la suya. Coméntele. ¿Cuál de esas será la suya? La reacción suya mañana. Usted imagínese que usted va a levantarse. ¿Cuál será la suya? Coméntele allí. No creo que usted esté diciendo, mañana voy a llegar tarde al trabajo. Dice el verso 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Aquí el salmista expresa su condición de necesidad. Él se siente quebrantado, es decir, él expresa su hambre intensa de los veredictos de Dios. La palabra de Dios es la vida para él en todo el tiempo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. Pero también, como tercero, no andar de acuerdo a la palabra de Dios genera una vida llena de soberbia. Oiga bien, que lo más probable es que usted sea soberbio, que mantenga una actitud de soberbia, porque no andar de acuerdo a la palabra de Dios genera una vida llena de soberbia. El verso 21 dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de sus mandamientos. Y este es el caso de una persona que se cree autosuficiente en su vida, una persona que no necesita de la palabra de Dios para vivir la vida. Es una persona soberbia, se cree autosuficiente, se desvía de la palabra de Dios, vive según sus propias normas. Y como cuarto, siguiendo con las peticiones, el salmista desea un corazón sano en cuanto a su relación con el prójimo por efecto de vivir la palabra de Dios. Dice el verso 22, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Es la actitud de una persona sencilla y humilde que no quiere menospreciar a su prójimo y reconoce que necesita vivir la palabra de Dios para tratar bien a su prójimo, para no menospreciar. Dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, por efecto de que yo he guardado tu palabra. Tengo un corazón sano para con mi mamá, para con mi papá. Tengo un corazón sano para con mis hermanos, para con mis hijos, por efecto de guardar la palabra de Dios. Él necesita apartar soberbia de su vida para no menospreciar al prójimo. Ese es el efecto de guardar la palabra de Dios en nuestra vida, de guardar los mandamientos de Dios. La petición del salmista de no encubras de mí tus mandamientos es una muestra de que quiere adaptarse a las normas de Dios, a lo que Él diga, a su prescripción, a su gobierno.
Pero a más de ello, el salmista está mostrando el hambre que tiene de la palabra de Dios. Además de que la palabra de Dios es maravillosa, además de que la palabra de Dios es deseable, vamos a ver en la tercera parte que la palabra de Dios es deleitosa. Y dice el verso 23 y 24: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La palabra de Dios es deleitosa. Primero, la palabra de Dios es el aliciente que protege, anima y sostiene al creyente. La palabra de Dios es el aliciente que protege, anima y sostiene al creyente. La palabra de Dios es esa motivación que nos sustenta, que nos mantiene vivos, que nos da vida. Esa es la palabra de Dios. Y la mejor actitud y la más correcta forma de vivir una aflicción o la persecución es meditar en la palabra de Dios. El salmista dice que una gente ilustre, príncipes, también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Así que el salmista habla de la circunstancia donde fue atacado, donde fue amenazado por gente ilustre, pero el mayor temor que él tenía era hacia la palabra de Dios. De manera que la aflicción es un buen tiempo para meditar en Dios y su palabra. Si tienes cualquier tipo de aflicción, enfermedad, desempleo, deuda, cualquier tipo de aflicción que tengas, es un buen tiempo para meditar en la palabra de Dios. Porque él dice que príncipes también se sentaron a hablar contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Así que es necesario que la palabra de Dios no sea gravosa, sino que para nosotros sea un deleite. Como segundo, la palabra de Dios y su consejo debe ser un deleite para el creyente. La palabra de Dios y su consejo debe ser un deleite para el creyente. Y el verso 24, que termina esta estrofa, dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y este término, delicia, es el hebreo shashua, y es un sustantivo masculino que significa delicia y describe el deleite que se le da a alguien que sigue las enseñanzas, los mandamientos de Dios. Recordemos que el salmista, en los versos 14 al 16, es decir, en la estrofa pasada que vimos el domingo pasado, de la letra B, recordemos que allí él hacía un balance. Él hacía un balance entre el deleite de las riquezas materiales y la palabra de Dios. Y recordamos que para él la palabra de Dios tenía más peso de deleite que una bola de oro. Y decíamos que no negamos que las riquezas pueden dar un deleite. Se encuentra una bola de oro por ahí de unos 20 castellanos y pues usted se va a contentar, ¿no? Eso le va a gustar, le va a agradar. Y usted viene acá y le doy gracias al Señor, me encontré una bola de oro. Y ahí traté con un cuchillo y raspé un poquito y le llevé unos granitos al pastor. No estoy contento. Sí, hay deleite, se ganó la lotería, sí, usted se deleita en ello, sí. Pero el salmista del domingo pasado nos enseñaba que la palabra de Dios tenía más peso de deleite que las riquezas materiales. Que aunque las riquezas materiales tienen un deleite, la palabra de Dios pesa más.
Y fíjense cómo es esta composición magistral, porque el salmista hace una concatenación entre la estrofa pasada, la estrofa B, y la estrofa esta, Gimel. Hace una concatenación porque se va de un espectro de las riquezas al otro espectro de las aflicciones. Y ahora el salmista coloca la palabra de Dios en medio de la dificultad. Y la balanza ahora no es con las riquezas, sino con las aflicciones. Y coloca en una balanza la persecución y la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene mayor peso que la aflicción. Así como la palabra de Dios tiene mayor peso que las riquezas, también tiene mayor peso que la aflicción. El salmista vive y habla del espectro de todas las circunstancias, las buenas y las difíciles, y en todas ellas, en su experiencia, le dice al joven que la palabra de Dios tiene mayor peso, tanto que de las riquezas como de la aflicción. En la letra B nos dice que tiene mayor peso que las riquezas, y en la letra Gimel nos dice que tiene mayor peso que la aflicción. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos aflige? Y colocarlos en una balanza. De pronto a usted le da muy duro que se burlen de usted, que le injurien. Pero ¿a dónde acude usted cuando recibe burla, injuria? Pues el salmista acudía a la palabra de Dios, y la palabra tenía más peso que la burla. O la enfermedad. ¿A dónde acude usted cuando está enfermo? ¿Cuál es el aliciente que usted busca cuando está enfermo? ¿Cuál es el aliciente suya cuando usted es discriminado? ¿Cuál es el aliciente que usted busca cuando sufre maltrato? ¿O cuando usted vive la pobreza? ¿Será que la palabra de Dios tiene mayor peso que la aflicción de la pobreza que usted esté viviendo? El salmista dice que se deleitó en la palabra de Dios mientras estaba viviendo una aflicción, o la depresión, que está como de moda hoy en día, la depresión en las personas. ¿Será que cuando usted ha sufrido depresión, ha tomado las Sagradas Escrituras y ha tenido mayor peso que la depresión? ¿O el desempleo? ¿Qué de estas cosas en la práctica para usted puede tener mayor peso que la palabra de Dios? Coméntele a ella, su compañero, ¿cuál de estas cosas piensa usted que puede conseguir mayor peso que la palabra de Dios? Que le mueve el piso y que usted siente que la palabra no pesa. ¿Qué tipo de aflicción sentimos que tiene más peso que la palabra de Dios? Y nuevamente el salmista toma la palabra de Dios como objeto de regocijo y navega en ella para mantenerla en su memoria. Dice: tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La afirmación aquí del salmista indica la importancia que para él tiene la palabra de Dios. Son la vida del salmista y son relevantes en medio de la aflicción. Y es que nosotros hemos cantado una canción maravillosa. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Póngase de pie un momento.